Ok, bienvenidos a la iglesia de la nube.com. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy quiero enseñarles algo muy importante sobre el tema de cuándo recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que nosotros que somos creyentes, cuándo es que recibimos el Espíritu Santo? El otro día conocí a un hombre hablando con él y él me dijo, oh, yo soy cristiano. Y yo dije, bueno, qué bien. Y él dijo, pero hace mucho tiempo que vivía como cristiano sin el Espíritu Santo y hace poco recibí el Espíritu Santo. Y yo miré, porque esto no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que uno recibe el Espíritu Santo cuando es un creyente. No es un tiempo después. Entonces yo quería explicar a este hombre acerca de esto, pero no pude. Él tenía que salir. Pero he conocido en mi ministerio varios que hablan así. Uno puede ser un creyente sin el Espíritu Santo. ¿Es posible que uno puede ser creyente, pero no tener todavía el Espíritu Santo? Pues hay algunas iglesias que enseñan así. Yo también pertenecía a una iglesia que enseñaba así, pero ni fui salvo yo. Ni una vez me enseñaron el Evangelio. Después fui salvo. Después acepté al Señor y entendí lo que enseña la palabra de Dios. Y ahora yo sé por qué hay gente que no entienden. Porque hay gente confundido. Es porque ellos no entienden la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer primeramente Juan capítulo 7, versículo 37 hasta 39. Esto quiero leer primero y después vamos a hablar de esto. Porque yo quiero evitar toda la confusión. Yo quiero explicar de la palabra de Dios lo que la palabra de Dios dice sobre cuándo es que recibimos el Espíritu Santo. Para que no haya confusión, ¿verdad? Siempre seguimos a la palabra de Dios. Juan 7, 37 hasta 39. A ver lo que dice el Señor Jesucristo. Juan 7, 37. En el último y grande día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Y esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Porque aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Oiga bien lo que dice. No había sido dado el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Interesante. Bueno, es importante entender la palabra de Dios. En el libro de 2 de Timoteo 2:15, la Biblia dice que debemos estudiar la palabra de Dios. Algunas Biblias dicen procurar, pero la King James dice estudiar. Estudiar, y dice que traza bien la palabra de Dios, o sea, dividir bien, porque hay divisiones en la palabra de Dios y uno tiene que mirar, fijar, saber la diferencia entre los tiempos, o sea, las dispensaciones en la Biblia. Y cuando miramos a la Biblia, miramos que hay una división básica entre los dos testamentos. En un lado tenemos el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento tenemos lo que se llama la ley. Y bajo la ley. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos? En el Nuevo Testamento miramos Cristo. Y la Biblia dice que el testamento tiene que comenzar con la muerte de un testador. Cristo derramó su sangre, murió en la cruz. Así empezó la ¿qué? Bueno, el Nuevo Testamento. Y esto se llama el tiempo de la iglesia o de gracia. Pongamos la iglesia. Cristo murió por su iglesia. Ahora, aquí en el Antiguo Testamento nadie tenía el Espíritu Santo. Vamos a leer lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Gálatas 3, 2. El apóstol Pablo pregunta, esto solo quiero saber de vosotros.
¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Algunos hoy en día todavía quieren decir, no, tú tienes que guardar la ley hoy en día. Mentira. Cristo es el fin de la ley. Cristo murió y la ley es una maldición. Cristo es el fin de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué entonces enseñan que nosotros estamos bajo la ley? No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Tenemos un sermón, vaya a los sermones pasados en la iglesia de la nube.com a ver el mensaje ahí que prediqué sobre la ley y la gracia. Y como ya no estamos en este tiempo, estamos en este tiempo. Pero este versículo está hablando, en este tiempo no recibieron el Espíritu Santo. Ellos que guardaban la ley ni tenían el Espíritu Santo. Nadie tenía el Espíritu Santo bajo la ley. Solo hoy, bajo la gracia, recibimos el Espíritu Santo. Algunos dicen, ¿y qué tal de David? O David, Dios dio su Espíritu a él, claro que sí. Pero en Salmos 51:11, él tuvo que orar. Y Señor, no quites de mí tu Espíritu Santo. Pues la Biblia enseña cuando recibimos el Espíritu Santo, hoy ya estamos sellados hasta el día de la redención, hasta el rapto. Y aquí está el rapto. Ok, entonces hay divisiones en la Biblia, hay cambios de un tiempo a otro tiempo. Y cuando leemos el libro, leemos la Biblia, debemos entender algo. El libro o los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos estos libros son Antiguo Testamento, hasta que muere el Señor Jesucristo. Es decir, cuando lees el libro de Mateo, estás leyendo un libro en el Antiguo Testamento hasta capítulo 27, cuando Cristo muere. Y después empieza el Nuevo Testamento. Entonces todo, hasta que Cristo murió, es del Antiguo Testamento. Entonces, después que Cristo murió, leímos el libro de Actos. O sea, Hechos. Muchos dicen Hechos, pero las Biblias más antiguas en español usan la palabra Actos. En inglés es Acts. Entonces el libro de Actos empieza y nos explica cómo Dios comenzó su iglesia. Y muchos ni entienden eso, que una división entre judíos, pues lo escribí en inglés, perdón, judíos y gentiles. Porque el libro de Actos o Hechos es un libro de transición. Es un cambio. Y hay cosas que pasaban en el libro de Actos. Y Dios dio su Espíritu en maneras diferentes a diferentes grupos. Hasta que llegó a Pablo. Cuando Dios predicó algo en una forma fundada, ya se formó la iglesia hasta un punto, y en este punto Dios dijo a Pablo, tú eres el apóstol a los gentiles, Romanos 11:13, y yo quiero que Pablo va al mundo con el evangelio. Entonces es un cambio, es un libro de cambios, de judíos a gentiles. Entonces yo tengo 7 diferentes maneras que gente recibieron el Espíritu Santo en el libro de Actos o Hechos. ¿Cuál es que recibimos nosotros? ¿Cómo es que nosotros mismos hoy recibimos el Espíritu Santo? Bueno, para entender esta enseñanza debemos entender que Cristo, un judío, vino a los judíos. La iglesia comenzó con los apóstoles que eran judíos. Y los apóstoles empezaban a predicar a judíos. Pedro era uno de ellos. Entonces, pero cuando el libro de Actos comenzó, terminó diferente que comenzó. Y muchos quieren leer un poco de Actos y tomar su doctrina sin leer todo. Y debemos leer todo para ver cómo es el fin. Porque el fin es diferente que cómo comenzó. A ver, vamos a ver, lo explicaré más mejor. Y espero que me puedas entender. Ahorita les voy a enseñar 7 diferentes maneras en que gente recibieron el Espíritu Santo después que Cristo murió.
Pero hoy solamente hay una manera. Pero debemos entender todos para entender cómo es ahora. ¿Me entiendes? Entonces, Juan capítulo 20, versículo 22. Primeramente, en el libro de Juan, Cristo había muerto y resucitó y entró donde habían reunidos los apóstoles. Y en Juan 20, 22, bueno, empiezo en versículo 20. Y cuando hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Señor Jesucristo, después de había resucitado, se apareció a sus discípulos y se mostró a ellos. Entonces les dijo a Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envió. Eso es después que murió Cristo y resucitó. Cristo murió, fue sepultado y gracias a Dios resucitó al tercer día, según las Escrituras. Después de haber resucitado, Cristo resucitó y se apareció a sus discípulos. Y mire lo que él dijo en el versículo 22. Y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dio recibir el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo los apóstoles? Pues según esto, en Juan capítulo 20, versículo 22. Por soplar recibieron el Espíritu Santo. Dios sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. Y ellos recibieron el Espíritu Santo. Algunos hoy en día predican que era en Pentecostés que recibieron el Espíritu Santo, pero así no enseña este versículo. Este versículo nos enseña que después que Cristo había resucitado, dio el Espíritu Santo a los apóstoles por así. Y los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. ¿Así recibimos hoy en día? Pues no, porque Cristo no está aquí en la tierra para soplar. Entonces, no recibimos el Espíritu Santo en esta manera. Ahora, vamos a Actos o Hechos 2. En Actos o Hechos 2, empezamos en versículo 1. Y dice: cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino el sonido del cielo, como de un viento muy recio, que venía con ímpetu, sí, el cual hinchió toda la cosa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Llenos, ya tenían el Espíritu Santo según Juan 20, 22. Entonces ellos solo fueron llenados. Tenían más, pero ya tenía antes. Entonces, los que enseñan que recibieron en Pentecostés por medio de hablar en lenguas, mentira. Ya tenían el Espíritu Santo. Pero después predicaban los judíos a otros judíos. Y mire lo que ellos predicaron. Vamos a Actos o Hechos. Y mira versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo de la tierra. Entonces estaban predicando a judíos. Judíos predicaban a judíos. Oiga, muy bien, es importante saber. Es muy importante saber que eran judíos los apóstoles que predicaban a otros judíos. Versículo 22. Y dice: varones israelitas. Pedro predicando a israelitas, a Israel. Oíd estas palabras: Jesús de Nazaret, varón aprobado de Dios entre vosotros en milagros y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros. Como también vosotros sabéis, a este entregado por determinado consejo y presencia de Dios, tomándole vosotros le matasteis por manos inicuas, crucificándole. Al cual Dios resucitó, habiendo suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Entonces, muerte, sepultura de Cristo Jesús. ¿A quién predicó? A judíos. Versículo 29. Varones hermanos judíos, se os puede decir libremente del patriarca. Está hablando a judíos.
Ahora, mire lo que dice el versículo 36. Pedro predica a judíos. Sepa pues certizamente toda la casa de Israel, que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que vosotros habéis crucificado. Y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro predicando, un judío, predicando a judíos. Y los judíos, cuando escucharon: matábamos nosotros a nuestro Mesías, dijeron: ¿qué debemos hacer? 38. Algunos predican esto como si fuera hoy en día para nosotros. Pero esto no fue escrito a nosotros. Esto fue escrito a judíos. Y mire lo que dice. Cómo recibieron aquellos judíos el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo los apóstoles? Cuando Dios sopló sobre ellos. Entonces Pedro empezó a predicar, y Pedro predicó a judíos. Para recibir el Espíritu Santo es por arrepentir y bautizar en agua. Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo por agua. ¿Ve que es diferente? Ahora entiendes por qué hay muchas denominaciones y cada uno enseña otra cosa, cómo recibir el Espíritu Santo. Pero para entender la Biblia debemos preguntar: ¿a quién está escrito? Esto fue escrito a discípulos, esto fue escrito a los judíos. Todos son judíos. Y los judíos, según la palabra de Dios, recibieron el Espíritu Santo en otra manera en que nosotros gentiles recibimos hoy en día. Y esto vamos a ver. Número 3. Actos o Hechos, capítulo 8. En Actos o Hechos 8 y versículo 14 y adelante. Entonces, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales cuando descendieron oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había caído sobre ellos, alguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre del Señor. Aquí tenemos un grupo que fue bautizado, pero ni recibieron como recibieron. Versículo 17. Entonces les impusieron las manos encima y recibieron el Espíritu Santo. ¿What? ¿Cómo? Aquí, Actos 8:7, por poner las manos o los manos. Los manos. Bueno, entonces, aquí tenemos un grupo que recibieron el Espíritu Santo en otra manera. Y dice, impusieron las manos, entonces las manos, sobre ellos. ¿Ve? Qué interesante. ¿Y qué está pasando? Porque hay 3 diferentes maneras en que recibieron el Espíritu Santo. Hoy en día solo hay uno. ¿Por qué? Porque todo esto está hablando a judíos. Judíos. Y empieza aquí la iglesia. Y Dios escogió dar el Espíritu Santo en otra manera en que da hoy. Porque hoy, según Pablo, nuestro apóstol, recibimos el Espíritu Santo por fe. No por obras, no por agua, no por soplar, no por manos. Había un cambio, por esto le enseño. Mire, Actos o Hechos es un libro de transición, de cambio. Las cosas se cambian mientras que leímos el libro de Actos. Ahora, Actos o Hechos 8, versículo 32. Y aquí miramos a un hombre que se llamaba Felipe. Y Dios mandó a Felipe juntarse con un eunuco etíope y predicar a él. Entonces él se acercó a él. Y 32 dice que el eunuco estaba leyendo. Y dice, el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. Entonces está hablando del Señor Jesucristo, de su muerte. Cristo es el Cordero de Dios. Entonces miramos expiación de sangre. Y nosotros somos salvos por
confiar en la sangre por la expiación. Es la primera vez que alguien fijó, Cristo es nuestro sacrificio. Antes predicaban a los judíos, tú mataste a su Mesías. Pero ahora fijó Felipe, no solamente era el Mesías, era mi sacrificio en mi lugar por mis pecados. ¿Ve el cambio de judío a gentil? Porque el eunuco era un gentil. ¿Y qué dice entonces en Actos? O Hechos 8, 32 a 38. Él recibió el Espíritu Santo por fe. Por fe. Y el bautismo después de salvación. No para recibir el Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo por fe. Y el bautismo después. Miramos. En 35. Entonces Felipe abrió su boca y comenzó de esta misma escritura. Le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino vinieron a cierta agua y le dijo el eunuco, he aquí agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondió él y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ve cómo recibió el Espíritu Santo? Cuando creó. Era por medio de creer. Salvación por creer. Bueno, lo puse en rojo, ¿verdad? ¿Ve cómo había un cambio de judíos a gentiles? Judíos a gentiles. Ahora vamos a Actos ahora, capítulo 10. Ya cambiamos de Felipe a uno que se llamaba Pedro. Y Dios dio a Pedro una visión. Y en la visión Dios le mandó, mire, lo que antes era sucio, ahora no. Y despertó Pedro y estaba tocando su puerta un gentil. Y fíjese, vinieron y dijeron, mire, mi maestro, mi amo, dice, venga a predicar a nosotros. ¿Y quién era? Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Un gentil. Y leímos esto, porque los gentiles recibieron el Espíritu Santo, no por esto, sino por fe. Mire lo que dice en versículo 33. Así que envié inmediatamente a ti, y tú has hecho viniendo. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad percibo que Dios no hace acepción de personas. Y empezó a predicar. Y mientras que estaba predicando, ¿qué predicó? Versículo 36, predicando la paz por Jesucristo. 38, Jesucristo de Nazaret. La muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo. Mire, en versículo 43, a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeran recibirán la remisión de pecados en su nombre. ¿No predicó lo mismo de esto? Mire, Pedro predicó Actos 2:38. Hay que arrepentir y bautizar en agua para recibir el Espíritu Santo. Y aquellos recibieron el Espíritu Santo por agua. Aquí predicó Pedro, los que recibirán remisión de pecados en su nombre son aquellos que creen. Y versículo 44, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Entonces aquellos, en este pasaje, Actos o Hechos 10:44, recibieron por fe el Espíritu Santo después que habían oído el Evangelio. Y al momento que oyeron y creyeron, fueron salvos. Creyeron. Entonces ve cómo es por creer que recibimos el Espíritu Santo hoy en día. Ahora, hay algunos que dicen, pero ¿qué de Actos 19? Actos 19. ¿Y qué tal de Actos 19? Ok, vamos a ver. Actos 19, miramos. Empezando en versículo 1. Aquí leímos de Pablo. Y Pablo, mire qué dice. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo.
Entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Well, aquí muy antes de Cristo. Y dijo Pablo, Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él que había de venir después de él, es a saber, Cristo Jesús. Y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablan en lenguas y profetizaban. Ah, pero no, mire, aquí habían algunos después de este que recibieron por qué. 19:6. 19:6. Recibieron el Espíritu Santo por bautismo otra vez en agua y poner las manos. ¿O sabes qué? ¿Quiénes fueron? Fueron judíos. Oiga bien. Entonces Dios trabajó con los judíos en otra manera que trabajó con los gentiles. Y nosotros somos gentiles. Y ve, aquí nosotros gentiles somos salvos por fe y recibimos el Espíritu Santo por fe. No por manos, no por bautismo, no por soplar. Entonces, en el libro de Actos o Hechos hay un cambio de judíos a gentiles. Y Dios trabajó con los judíos en una forma y en gentiles en otra manera. Entonces, esto explica todo. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo hoy en día nosotros? Vamos a ver, la Biblia es muy claro. Vamos a ver, pero antes vamos a Actos o Hechos 11:13. Porque esto explica bien. Aquí tenemos la confesión de Pedro. Actos o Hechos 11:13 hasta 17. ¿Ok? Lo que vamos a leer aquí en Actos 11 es después de días cuando él ganó a algunos gentiles al Señor. Es una confesión de Pedro después que él vio que Dios puede salvar a los gentiles. Y en 11:13 y adelante dice así: el cual nos contó cómo había visto a un ángel en su casa que estaba en pie y le dijo, envía varones a Jope y haz venir a Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Salvo por palabra? Uno tenía que oír la palabra de Dios, el Evangelio, para ser salvo. Y dice, el cual te hablará, versículo 15. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Ahora la explicación. Mira versículo 16. Entonces me acordé de la palabra del Señor, como él dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Fíjase lo que está diciendo. Pedro mismo dijo, cuando él había predicado y vio salvo los gentiles, él dijo, recordé en este instante que Cristo dijo, bautizamos en agua, pero después será bautizado con el Espíritu Santo. Nosotros no recibimos el Espíritu Santo por agua. Nosotros somos aquellos después que recibimos el Espíritu Santo por fe. Y al momento que creímos por fe, somos bautizados en el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo. Pedro aceptó la predicación de Pablo, porque Pablo empezó a predicar el Evangelio. En vez de bautismo en agua, Pablo predicó, Cristo murió. Esto se llama el Evangelio. El Evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Si tienes tiempo, vaya a la iglesiadelanube.com y ver el sermón que tengo ahí, las cosas que Dios reveló al apóstol Pablo. Porque ahí podemos ver que Dios reveló al apóstol Pablo que todo esto, la muerte, sepultura de Cristo, era para justificarnos por fe. Predicó Pedro que Cristo murió y resucitó, pero predicó a los judíos en decir, tú eres asesinatos, tú mataste a su Mesías.
Pero Dios reveló a Pablo, no, esto era para salvarnos, porque es la expiación de sangre para todos los pecados. Entonces, Dios salvó a los gentiles diferente que los judíos. Para recibir los judíos el Espíritu Santo, tuvieron que ser bautizados en agua. Algunos poner las manos. Pero nosotros gentiles recibimos el Espíritu Santo por la fe, no por las obras. Por esto, había un cambio. Y miramos que Pedro fijó el cambio y empezó a predicar bien. Y esto encontramos en Actos 15. Él y Pablo juntaron y hablaron. Y Pedro dijo, ok, entonces debo predicar así. Y la confesión de Pedro se encuentra en Actos 15, 7. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Oiga el versículo 11. Pedro dice, antes por la gracia del Señor Jesucristo creemos y seremos salvos así como ellos. Entonces ve cómo cambió, cómo predicó Pablo salvación por fe. Así aceptó Pedro. Lo puse en inglés, perdón, Pedro. Disculpe, ni lo fijé. Pedro, no Peter. Y Pedro antes, al principio de la iglesia, predicando a judíos, predicó, si quieres recibir el Espíritu Santo, es por bautismo en agua y arrepentir. Y es por poner las manos. Después de haber hablado con Pablo, fijó, después de haber predicado a este gentil, miró, Dios está cambiando la forma de recibir el Espíritu Santo. De agua y de manos, a creer en otro líquido que agua, en creer en la sangre derramada. Y cuando uno acepta por fe, gracias por fe, acepta al Señor, ya recibe el Espíritu Santo. No por aguas, no por poner manos, no por algo. Gentiles recibieron el Espíritu Santo por fe, porque esto es como Dios quería cambiar, que todos reciban por fe el Espíritu Santo. Por esto, vamos a primero de Corintios 12:13. Primero de Corintios 12:13. Quiero bueno, espero que pude explicar bien. Yo sé que no hablo muy bien en español. Es mi segunda idioma, ¿verdad? Pero por lo menos quiero explicar que hay muchas denominaciones y cada uno enseña otra cosa. Pero ¿cuál es correcto? Esto vamos a saber. Lo que predicó Pablo es correcto. ¿Y por qué predican otra cosa? Porque no leen todo el libro de Actos o Hechos. Solo quieren agarrar un poco del principio y no quieren leer todo para saber cómo terminó. Quizás comenzó así, pero así terminó. Entonces, cómo termina es la doctrina, no cómo se forma. ¿Entiendes? Entonces, Dios formó su iglesia en una forma, pero Él quería que la doctrina sana sea en esta forma como está terminado para nosotros hoy en día. Uno era para los judíos y otro para gentiles. Bueno, es un libro de transición, el libro de Actos o Hechos. Primero de Corintios 12:13 dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o gentiles, ora siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un espíritu. Entonces la iglesia comenzó con los judíos, pero los judíos rechazaron, como a una nación, rechazaron a su Mesías. Entonces Dios llevó a los gentiles una manera en que pudieran ser salvos. Y como Dios dio el Espíritu Santo a los judíos en una manera,
Él escogió a dar a nosotros en otra manera. Y hoy en día, bajo Pablo y su ministerio, recibimos el Espíritu Santo por fe. Hasta que Pedro lo fijó y Pedro cambió a predicar lo que Pablo predicaba. No bautismo en agua o poner las manos para dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene por fe, después de haber oído el Evangelio. Gracia por fe. Vamos a Gálatas. Vamos a ver muchos versículos de esto. Entonces, hoy en día, cuando recibimos el Espíritu Santo, es cuando recibimos Cristo como Salvador. Es el mismo tiempo que aceptamos por fe al Señor. Este instante somos salvos, según la palabra de Dios. No tenemos que hacer algo para recibir el Espíritu Santo. Tenemos solo que recibir el Señor por fe. Gálatas 3:14 dice: a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo, para que por la fe recibamos ¿qué? La promesa del Espíritu. ¿Cómo es que recibimos el Espíritu Santo hoy? Fe. Al momento que confiamos en Cristo como Salvador, en este instante recibimos el Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8:15. Yo tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo pudiera decir aquel hombre en que yo comencé hablando? Yo acepté al Señor, pero por años no tenía el Espíritu Santo y hace poco recibí el Espíritu Santo. ¿Cómo? No, la Biblia enseña que cada creyente tiene el Espíritu Santo y recibe el Espíritu Santo al momento que cree. Como Cornelio oyó y al momento que creyó fue sellado, tenía el Espíritu Santo. Romanos 8:15 dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el Espíritu Santo de adopción, por el cual, oiga bien, clamamos Abba Padre. Cristo es mi Salvador. ¿Cómo? Por fe. Y cuando yo creo en Él, recibo. Él es mi Padre, recibo a Él, recibo su Espíritu por fe. 11, Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también vosotros, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces es el Espíritu Santo que mora en mí. ¿Cómo? ¿Por hablar en lenguas? No, por recibir por fe. Romanos 8:11 ya hemos leído. Entonces vamos a 1 Corintios 3. Bueno, 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Es un regalo. Gratuitamente Dios da su Espíritu a todos que creen en Él. 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces Cristo mora en mí. Soy salvo por el Espíritu Santo. ¿Y cómo recibí el Espíritu Santo? El momento que creí. Según de Corintios 1:22. El cual también nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Somos sellados con el Espíritu Santo al momento que creímos. No tenemos que hacer algo para recibir el Espíritu Santo. Es un don, es un regalo. ¿Y cómo recibimos? Por fe. Vamos a Efesios 1:13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Así es un versículo fuerte que nos enseña así. Aquí lo voy a poner. Efesios 1:13. Que enseña todo, que es por confiar. Al momento que confiamos en Cristo, es el momento que recibimos al Espíritu Santo. Efesios 1:13. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis,
fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, también desde que creíste, al momento que crees, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo hoy en día, cuándo es que recibimos el Espíritu Santo? Según Pablo, nuestro apóstol, al momento que creemos por fe, recibimos el Espíritu Santo. Pero hay otros pasajes que enseñan que en otro tiempo había gente que recibieron el Espíritu Santo cuando Dios sopló sobre ellos. ¿Son nosotros? ¿Nosotros podemos recibir el Espíritu Santo así? Claro que no. Cristo no está aquí para hacerlo. Había otros que recibieron el Espíritu Santo al momento que fueron bautizados. ¿Es nosotros? Claro que no. Habían judíos. A los judíos era así. Habían otros que recibieron el Espíritu Santo cuando pusieron las manos. ¿Esto es para nosotros? No, eran judíos. Judíos. Pero la Biblia es claro. Los gentiles, por creer, por confiar, por fe, recibieron el Espíritu Santo. ¿Ve la diferencia entre judíos y gentiles? Y cómo había un cambio. Pero ¿sabes qué? Hasta un punto, Dios decidió, ahora todos son salvos igual. Ambos judíos y gentiles son salvos por el Evangelio, por fe. ¿Ve lo que dice ahora Romanos 1:16? Quizás un judío está mirando a este video y dice, entonces yo necesito ser bautizado en agua y alguien poner sus manos para darme el Espíritu Santo. No, ya pasó esto. Si tú quieres el Espíritu Santo hoy, solo puedes recibirlo igual que nosotros gentiles recibimos, por fe en el Evangelio. Porque Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oiga bien, al judío primero. Entonces después de Pedro, cuando Dios empezó a usar a Pablo predicando a los gentiles, él también predicó a judíos. Y Dios dijo, en este punto y adelante, todos son salvos iguales. Todos son salvos por confiar en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, 1 al 4. Según 1 Corintios 15, 1 al 4, el Evangelio es así. Y si tú quieres ser salvo, y tú quieres el Espíritu Santo, la única manera de recibir el Espíritu Santo es por fe en el Evangelio. Aceptar lo que la palabra de Dios enseña. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, dice. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Pablo recibió que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ve que es por fe en lo que Cristo hizo. Tienes que confiar en su sangre derramada. Confiar que Él hizo todo para salvarnos. Ya no podemos salvar a nosotros mismos por obras, como ellos bajo la ley hicieron obras. Nosotros somos bajo la gracia, y es por gracia, por fe. Hasta Pedro lo dijo, que somos salvos. Entonces la pregunta es, ¿recibiste el Espíritu Santo tú? Efesios 4:30 nos dice otro versículo que dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Hay algunos que dicen que son cristianos, que dicen, no, un cristiano puede recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede salir, y regresar, y salir, y regresar. ¿Así es que enseña? No. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, recibe al momento que cree. Y cuando entra, está sellado. Entonces no puede salir porque está sellado. Y está sellado. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? El rapto. En el día que Dios redime su cuerpo. Porque su alma es redimido cuando está salvo. Pero el cuerpo falta. Entonces, ¿cuándo recibo el Espíritu Santo? Al momento que creo. Y estoy sellado con el Espíritu Santo. No puede salir. Y lo tengo por y para siempre.
Es triste que hay denominaciones que enseñan otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos ni quieren leer todo el libro de Actos o Hechos. Solo quieren leer 1, 2 o 3 versículos y ahí tomar toda la doctrina para su iglesia. Pero no, debemos leer todo, porque sin leer todo no podemos trazar bien la palabra de Dios. Y ver cómo Dios lo cambió de judíos a gentiles, de Pedro a Pablo. De bautismo en agua a bautismo en el Espíritu Santo, por fe, sin agua. Ser bautizado en el Espíritu Santo. Nosotros que somos salvos, somos bautizados en el Espíritu Santo. Y recibimos este bautismo al momento que creímos. Entonces, ¿eres cristiano? ¿Eres salvo? Hay que venir a Cristo Jesús, hay que confiar en el Evangelio. Porque todo es lo que Cristo hizo. No debemos enseñar falsa doctrina. Otra manera. Porque la manera que Dios escogió para nosotros hoy en día es por fe. Y por fe recibimos el Espíritu Santo. Espero que fue una bendición este mensaje. Para mí es interesante y me gusta leer la Biblia y ver. Porque hay gente que tiene doctrina mala y falsa. Y quitan de la Biblia. Pero ¿sabes qué? Afuera de contexto. No lean todo. Porque tú no puedes enseñar esto para hoy. Porque esto fue enseñado a judíos en un tiempo pasado. Y ya estamos en este tiempo, en este lado. Misma iglesia. Los judíos entraban en el cuerpo de Cristo en una forma y nosotros gentiles en otra forma. Somos en el mismo cuerpo. Pero no podemos ir a este lado y pedir a Dios hacer a nosotros lo que Él hizo a los judíos. No. Dios dijo a Pablo, así es como recibir a mí. Así es como recibir al Espíritu Santo. Por fe, sin esto. Entonces, gracias por vernos. Si tú eres un cristiano, gracias a Dios. Si no, hay que aceptar al Señor como su propio Salvador para recibir el Espíritu Santo. Y te pido leer el Evangelio y te pido venir a Cristo y confiar en su sangre derramada. Porque Él es el único que te puede salvar. No es por hacer algo, es por confiar en lo que Él mismo hizo. Vamos otra vez. Espero que nos visita a la iglesiadelanube.com. Cada semana tenemos un sermón nuevo en inglés y español. Y gracias por haberme aguantado, ¿verdad? Dios te bendiga.